Es para mí un placer estar con ustedes esta mitad de semana en un horizonte de noticias para hablar de lo más importante que desde nuestro punto de vista estamos viendo en la política de México, de Estados Unidos, del conjunto de los países de la parte norte del continente americano y por supuesto del mundo. Estoy viendo un esfuerzo de la administración del presidente Joe Biden para intentar contener a la ola de migrantes que están llegando por la frontera sur. Pero hay un pequeño, gran obstáculo en esta intención y ese es México. Fíjense que, como ustedes saben, el presidente Joe Biden, desde que empezó la administración, ha recibido fuertes presiones del grupo político que todavía podremos decir que encabeza Donald Trump para que haga algo en la frontera que sea tan dramático, tan drástico, tan brutalmente y que contenga a esta fuente migratoria como lo que hiciera el presidente Donald Trump cuando su administración. El muro, políticas de quédate en México, esta idea constante de contención, el que la Guardia Nacional Mexicana se encargara de la contención de los migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos con México y en la frontera sur de México con Guatemala. Pero fíjense que ahora Kamala Harris está haciendo ya algunos amarres en América Central, en Guatemala empezando, porque ella como encargada de esta problemática junto con Roberta Jacobson, fundamentalmente con el Homeland Department, con Mayorkas, lo que están haciendo en el equipo de Joe Biden es negociar alguna forma de ayuda para que estos países no expulsen a tanta gente que acaba en los Estados Unidos. Pero no es el caso de México. Y entre México y Estados Unidos empieza a haber ya una fuerte tensión que se ve en los esfuerzos de Estados Unidos para combatir a los cárteles de la droga. Desde el interior de México están prácticamente fríos, están detenidos desde enero, ya que hay una tensa relación entre ambos países que han congelado los intentos de acorralar a los capos del narcotráfico, según altos funcionarios de los dos países, tanto de México como de los Estados Unidos, que están pidiendo el anonimato. Hasta hace poco, las autoridades norteamericanas y mexicanas compartían de manera rutinaria información con la cautela del caso, inteligencia sobre casos importantes que trabajaban de manera conjunta. Sin embargo, en diciembre, México promulgó una ley que requiere que las autoridades de los Estados Unidos informen sobre sus contactos policiales en el país al gobierno mexicano, que los investigadores de los Estados Unidos consideran que es el gobierno mexicano ampliamente corrupto y no puede compartir esta información con México. Y todo esto derivó de aquella detención a finales del año pasado del que fuera secretario de la Defensa Mexicana, el general Salvador Cienfuegos. Vino una cadena de reacciones tremendas, fuertes, del gobierno mexicano, en la que el presidente López Obrador de plano se puso duro y no aceptó que un exsecretario de la Defensa, aunque no fuera parte de su, digamos, del tiempo que le tocó vivir como presidente, fuera atacado. Y se ve, por supuesto, que hubo una presión muy fuerte del ejército mexicano, de la Sedena, de la Secretaría de Defensa Nacional, para que el presidente de México reaccionara, incluso hasta promulgando una ley en la que se hiciera toda esta previsión que ahora inhibe a los norteamericanos para investigar a los cárteles de la droga en suelo mexicano. ¿Por qué? Pues porque no hay confianza. ¿Por qué? Porque no hay diálogo. ¿Por qué? Porque se detuvo al general Cienfuegos. Después fue regresado, todavía en tiempo de Trump, a México y se quedó la herida. Se quedó una herida clavada que desafortunadamente no va a salir y no va a salir pronto. No va a salir pronto porque la promesa del gobierno mexicano era que una vez que se regresara el general Cienfuegos, sería investigado por las autoridades mexicanas por sus presuntos vínculos con
el narcotráfico y con la delincuencia. Y esto no sucedió. Llegó a suelo mexicano y como si nada hubiera pasado, se hizo caso omiso, incluso hasta de la promesa de hacer una investigación en su entorno, y esto se consideró por la autoridad norteamericana como una burla, así absoluta, ruda y burla. Por supuesto que la relación es fría, y como es fría, entonces Kamala Harris está obligada a tratar de romper el problema que se suma en la frontera de México con los Estados Unidos. ¿Y por qué la suma? Bueno, porque hay migrantes que tratan de pasar al lado norteamericano, que son de origen mexicano o de origen centroamericano. Si en este momento Kamala Harris no puede hacer nada con México, pues entonces tiene que atender a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, a Costa Rica, y al Caribe, pero no a México. Esta distancia puede ser el prólogo de un libro de confrontación entre México y Estados Unidos, que después derivará en lo comercial, por supuesto, ya en lo político, después en lo comercial y después en todo el entorno social. Cuando que ustedes saben que a ciertos kilómetros de la frontera de México y a ciertas millas de la frontera con los Estados Unidos se hace una franja enorme de lo que podría ser un tercer país, que tiene una cultura binacional y que tiene gente que pues prácticamente está ante un sincretismo, que es esta suma de culturas de uno y del otro lado que conforman un tercer país, independientemente de la relación entre México y Estados Unidos a nivel gobiernos. Pero no se ve a nivel gobiernos que haya una buena relación y tampoco se ve en el horizonte que pudiera verlo hacia el futuro. Mi previsión es que de aquí en adelante la situación se va a poner cada vez más tensa, con la ley de la industria eléctrica promovida por México, con la ley de hidrocarburos promovida por México, con la ley en contra del outsourcing promovida por México, con el amago que se le está haciendo al Instituto Nacional Electoral Mexicano por el presidente y su partido político Morena, por la condición de violencia en México derivada de la parálisis económica, de la quiebra de empresas tremenda, de que no hay un plan de recuperación para la economía mexicana y de que esto está trayendo como resultado una cadena infinita de empleos perdidos, haciendo que la situación social en México se vuelva insostenible, porque la gran mayoría de la clase media mexicana que había llegado hasta un cierto escalón, ese escalón tuvo que tener un tropiezo, se fue para abajo y mucha de lo que era la clase media hasta hace poco tiempo en México hoy está en un nivel de pobreza por falta de ingreso y de condiciones para salir adelante. Así es como están las cosas. Y entonces se llega a esto, la crítica tremenda. Fíjense nada más, la gran mayoría de los delitos cometidos en México durante el 2020 permanecieron en la impunidad, incluidos crímenes que involucran a funcionarios gubernamentales con grupos del crimen organizado. Esta es una consideración del Departamento de Estado norteamericano en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en México en el 2020. Se destaca en el Departamento de Estado norteamericano las bajas tasas de procesos legales para castigar crímenes, particularmente en contra de mujeres, periodistas y defensores de los derechos humanos. Esta observación, porque ni siquiera es una crítica, es el conjunto de observaciones que llevan a una derivación de una conclusión. En México hay impunidad y esta impunidad deviene de un gobierno corrupto que está ligado con la delincuencia organizada hasta en actos criminales. Ahora, ¿cómo puedes, del lado norteamericano, confiar en un gobierno que no promueve el Estado de Derecho, que se presenta a un estado de desgobierno y que el propio Departamento de Estado norteamericano ha hablado
que entre un 30 y un 35% del territorio mexicano no tiene una forma de gobierno. Hay un desgobierno absoluto. Y ese desgobierno, pues como nada desaparece, ahí está el territorio en desgobierno, pues ¿quién lo toma si no lo toma el gobierno? Pues lo toma la delincuencia. Y la delincuencia organizada puede ser tremendamente perniciosa porque en todo ello subyace las drogas y los actos delincuenciales derivados de lo mismo, secuestros, extorsiones, cobros de piso, desapariciones forzadas, violaciones, todo un conjunto que habla de un absoluto deterioro. Es lo que se vive en nuestro querido México. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anuncia su intención de postular lo que llama a un conjunto pionero de jueces, entre ellos abogados negros y musulmanes, a los tribunales federales y a la Corte Superior del Distrito de Columbia, que es el distrito de la capital de los Estados Unidos. En un comunicado, la Casa Blanca precisa que los 11 abogados que se han destacado como juristas, defensores públicos, fiscales, así como en el sector privado y las Fuerzas Armadas, es por eso destacado, subraya que las designaciones reflejan la plena diversidad del pueblo de los Estados Unidos. Hay que decir que el expresidente Donald Trump nombraba principalmente hombres blancos para ocupar las vacantes judiciales y Joe Biden lo está haciendo de manera contraria, a contrasenso. Lo está haciendo con hombres, mujeres, afroamericanos y en este caso también musulmanes o de origen musulmán. Donald Trump sigue siendo noticia, el que fuera presidente 45 de los Estados Unidos. Lanzó un sitio web oficial, una plataforma para que sus partidarios se mantengan en contacto y que mostrará parte de su trabajo desde su oficina. La página web se llama 45office.com, 45office.com. 45, bueno, esto se entiende fácil. Fue el 45º presidente en la historia de los Estados Unidos, 45 Office, o sea, la oficina del presidente 45.com, presenta numerosas imágenes de Donald Trump y de Melania con actos en su gobierno, en los 4 años que estuvo en la Casa Blanca, con líderes políticos de los Estados Unidos, líderes sociales en los Estados Unidos, líderes del mundo, jefes de Estado y de gobierno de otras partes, en las visitas que él hiciera a otros lugares o que le hicieran a él en la Casa Blanca o en los Estados Unidos. Y esta enmarca la gestión de Donald Trump y habla de todo lo que su trascendente trabajo, en un pequeño resumen, presenta de lo que fue el proyecto de Donald Trump para gobernar a los Estados Unidos bajo una idea. Primero, Estados Unidos, después todo lo demás. Y esto, por supuesto, en 850 palabras sintetiza lo que aquí el expresidente Donald Trump está tratando de hacer sentir. Estoy aquí, estoy presente, no me voy, sigo vivo y pudiera yo ser aspirante a la presidencia de los Estados Unidos en el 2024. Donald Trump conserva su influencia muy significativa en el Partido Republicano. Y esto lo digo porque en la primera conferencia de prensa que diera el presidente Biden, después de 64 días de haber estado en el poder, dio una conferencia de prensa, como ustedes lo saben, y en ella dijo algo interesante. Cuando le preguntaron si él podría verse compitiendo en contra de Donald Trump por la presidencia, cuando Biden dijo que sí iría por una reelección, dijo, sí, me lo imagino, aunque lo que no me imagino es que vaya a haber partido republicano para el 2024. Will there be a Republican Party for the 2024? Es lo que decía el señor Joe Biden, como expresando la idea que hay de muchos, que ha sido tanto el desgaste en el que se ha sometido o al que se ha sometido el Partido Republicano por apoyar a Donald Trump, que pudiera este partido político desaparecer de la faz de la tierra. En México está pasando algo muy grave. Bueno, varias cosas que son muy graves. Primero, bueno, es que no sé ni por dónde empezar.
Se promueve una ley de la industria eléctrica que va en contra de las energías limpias, baratas, sustentables, responsables con el planeta. Y se apuesta por lo contrario, por energías caras, derivadas del petróleo y de combustóleos, contaminantes e ineficientes. Pero no solamente eso, sino que al optar por ese tipo de energías sucias, México se sale de la pauta de la necesidad imperiosa que tienen hoy todos los pueblos de progresar en función de dos esfuerzos. El esfuerzo de un gobierno de la mano con su sector privado, tanto el sector privado nacional como el sector privado internacional, que al invertir en México se vuelve en su sector privado, porque, invierte por México. Pero esta ley de la industria eléctrica, que por cierto ahora está puesta en la congeladora porque dos jueces así lo dispusieron, no sabemos cuánto tiempo dure en la congeladora antes de que la vuelva a sacar el presidente, cuando quiere, dice, cambiar la Constitución, viene una ley de hidrocarburos que va en el mismo sentido de lo sucio, de lo derivado del petróleo, de la hegemonía de petróleos mexicanos sobre el resto de las compañías que por ser de inversión privada son mal vistas por el gobierno del presidente López Obrador. Hasta ahí las cosas, deterioro en la confianza. Después viene un problema que les acabo de citar parte de esto. Viene el problema de la impunidad en México y de la delincuencia desbordada en el país. Esto trae violencia y con el desempleo y la quiebra de empresas, esto por supuesto que va a derivar en un conflicto social grandísimo en México, pero aunado a un problema mayor, que es que ya el gobierno del presidente López Obrador y la Cuarta Transformación y Morena están apuntando directamente. Ayer Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, amenazó a los consejeros ciudadanos del INE, del Instituto Nacional Electoral, con llevarlos desde el Congreso a juicio político por las medidas que el Instituto Nacional Electoral está tomando en contra de candidaturas propuestas por el partido político que sostiene el poder de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué fue lo que hizo el Instituto Nacional Electoral? Canceló candidaturas de aspirantes que no presentaron su reporte de gastos de campaña. Pero en medio de esta problemática hay otra interna dentro de Morena, cuando uno de los hombres más acreditados de la vida política de México, que es Porfirio Muñoz Ledo, dice que Mario Delgado ataca a los consejeros ciudadanos para que el Instituto Nacional Electoral no lo ataque a él por los enormes recursos privados de los que echó mano para hacer campaña y quedarse con la presidencia de Morena. Y dice, ataca al Instituto Nacional Electoral antes que el Instituto Nacional Electoral le llame ratero al presidente nacional del partido que sostiene en el poder Andrés Manuel López Obrador. O sea, hay ya un cisma interno dentro de Morena y hay otro cisma entre el presidente, la dirigencia de Morena y el Instituto Nacional Electoral. ¿Bajo qué idea? Pues se ve muy claramente. La idea es dominar al Instituto Nacional Electoral antes de las elecciones para que una vez que éstas sean, si no gana Morena por el evidente desgaste que Morena se ha llevado, pues entonces habrá trampa y ganará Morena de todas maneras. Por si esto no fuera suficiente, se está preparando para después de las elecciones una reforma fiscal. En este momento, pregúntenle ustedes a los 10 economistas más acreditados del mundo, ¿qué sería de un país que en este momento de pandemia, con una parálisis económica mundial, se le ocurre la meridiana idea de elevar los impuestos? Dirían los 10 economistas, esto sería una locura. Bueno, pues esa locura la va a hacer México. Y México va a presentar, no tengo la menor duda, después de las elecciones, a través del gobierno de este loco, va a presentar una serie de iniciativas de reforma fiscal justamente
para subir los impuestos. Es una absoluta aberración. Con desempleo, con desencuentros políticos, con desencuentros con los vecinos, con desencuentros con el sector privado, nacional y extranjero, y con una idea hegemónica de mantener el poder, el presidente López Obrador está chapoteando en arenas movedizas. Y cada vez de que se mueva de aquí y en lo futuro, será para hundirse. Y no hay nada más peligroso que un líder populista en esas condiciones, porque es lo más cercano a un león enjaulado, herido, acorralado y agresivo. Temeroso, sí, temeroso, y al mismo tiempo por ese temor furioso ante todo lo demás. Esto está pasando y es gravísimo. Espero que haya la suficiente fuerza en la sociedad mexicana para oponer a esto que es, no tengo la menor duda, el amago, la amenaza más grande y ominosa que se ha cernido sobre México en toda su historia. Lo que hoy estamos viendo es cinismo puro de un populismo bananero, rampante y tropical. López Obrador es una desgracia para México. Gracias por haber estado conmigo en este horizonte de noticias. Les agradezco como siempre el favor de su atención y por supuesto espero contar con su presencia en unos minutos más en la primera emisión Central FM Equilibrio, transmitiendo desde centralfmonline.com, nuestras aplicaciones en iOS y en Android de Central FM y en nuestras plataformas y también en la red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en 36 estaciones de radio en los Estados Unidos, en 105 estaciones de radio y televisión en México y en televisoras en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica y en Colombia. Soy Pedro Ferriz de Con y les espero en unos minutos más.